constitucionales propuestos por Alianza País abarcan diversas temáticas. En el siguiente reportaje veamos cuál es la orientación de esta propuesta. El paquete de 17 enmiendas a la Constitución propuesto por Alianza País contempla los siguientes cambios. Sobre la acción ordinaria de protección, en el artículo 88 se plantea agregar un inciso, en el que se precise que la ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción y por lo tanto pueda ser inadmitida. En el artículo 104 se agrega que las convocatorias a consulta popular por parte de los gobiernos autónomos descentralizados GATS sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno, y con ello se elimina la frase sobre cualquier asunto. Para efecto de la reelección de autoridades, en los artículos 114 y 144, se elimina la frase por una sola vez y consecutiva o no para el mismo cargo. La edad para ser presidente de la República también se modifica en el artículo 142, de 35 a 30 años. En el artículo 152 se propone que las Fuerzas Armadas complementariamente apoyen en la seguridad integral del Estado, de conformidad con la ley. Los cambios también se extienden a la Contraloría del Estado, en los artículos 211, donde se elimina el control a la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, y en el 212, sobre la capacidad de determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, se excluyen aspectos como las gestiones sujetas a su control. En cuanto a la estructura desconcentrada de la Defensoría del Pueblo, en el artículo 214 se agrega que observará la división territorial judicial y tendrá delegados en el exterior. Se elimina el tercer inciso del artículo 229 sobre la sujeción de las y los obreros del sector público al Código del Trabajo, mientras que sobre la sujeción de quienes cumplen actividades de representación, directivas, administrativas, profesionales y demás servidores públicos, contemplado en el numeral 16 del artículo 326, se elimina la frase «aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados en el Código del Trabajo». En el artículo 261 se garantiza que es potestad del Estado planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes en áreas como educación, salud, seguridad social y vivienda. En el 264 sobre la competencia de los GATS se propone que previa autorización del ente rector de la política pública, los gobiernos autónomos podrán construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación. En el artículo 370 se propone agregar que el Estado garantice el pago de las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el 372 hay un cambio de forma respecto de los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio, con la sustitución de las palabras provisionales por previsionales. La propuesta plantea de otro lado en el artículo 384 que la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios, mientras que en la disposición transitoria primera, numeral 9, se elimina el plazo de 8 años para la conformación de regiones autónomas. Continuamos y ahora va a ser interesante escucharlo a Patricio Donoso, por favor. Muchísimas gracias. Voy a tener que aclararle a Jimena un par de cositas porque está equivocada y le voy a aclarar su falta de memoria. Jimena, en el año 2008 se aprobó la Constitución. Rafael Correa ya había sido elegido presidente en el 2007 o ejerció la presidencia desde el 15 de enero del 2007. La Constitución que ustedes prepararon dijo, de hoy en adelante hay una elección y una reelección. Por eso es que el presidente Correa ha sido elegido presidente 3 veces, porque la primera no corrió, no valió, porque nos dijeron que desde el 2008, desde la vigencia en octubre del 2008, empieza a correr este tema de las elecciones y reelecciones. El presidente Correa fue electo en el 2009 por primera vez con la actual Constitución, la anterior no valió. Hizo uso de su única reelección en el 2013. Nebot hizo uso de su única reelección en el 2014. Por tanto, ustedes pusieron esas reglas. Ustedes dijeron, desde la vigencia de la actual Constitución, Salim, solamente hay una elección y una reelección. Por tanto, no es dable que Correa se haya comido el sanduchito en el 2013 y le hubiesen impedido a Nebot comerse el mismo sanduchito de la reelección, de la única reelección, en el 2014. Eso para aclararte. Era una pregunta de fondo, más que de forma. Sí. Ok, entonces no me vengan a decir que Correa solo ha sido reelegido una vez, ha sido 2 más otra elección, son 3. Lo que pasa es que todo corría desde el 2008 para adelante, eso es importante aclarar. Por lo tanto, no quieran ahora mencionar el tema de Nebot que ustedes mismos hicieron, una elección en el 2009 y una reelección en el 2014. Primera aclaración. Segunda aclaración, nosotros hemos acudido a la Corte Constitucional para que nos escuchen sobre este tema que estamos hablando.
No hemos acudido al Consejo Provincial de los Ríos o a la FIFA o a la Junta Parroquial de Pomaski. No, no, no. Hemos ido a donde debemos ir porque somos respetuosos de la Constitución. Por eso es que aseguramos con absoluta certeza que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Y me parece un poquito duro contra el pueblo decirle que esto de la reelección o de la elección de por vida es un errorcito, una enmienda que hay que corregir. No, por una razón, mi querido abogado, se generan y se extinguen derechos. Por supuesto que se están generando derechos. Por simplemente mencionar un nombre, a Paola Pavón, ella, si esto pasa, tendrá derecho a una nueva elección. Por lo tanto, se está generando un derecho nuevo para Paola Pavón, que ya no podría ser reelecta de acuerdo a la actual Constitución, y así una serie de casos, entre los cuales está el presidente Correa también. Por lo tanto, se están extinguiendo derechos y generando derechos. Por eso es que hay que hacer una consulta popular y no simplemente arreglar, enmendar un pequeño error. Pero ¿cuáles son los derechos que se están extinguiendo? Porque se mantiene el derecho de participación, se mantiene el derecho a la reelección, se mantiene el derecho... Por solo mencionarle uno, se está extinguiendo el derecho de llamar a consulta popular por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, GATS, en el proyecto que presentaron ustedes, Alianza País de la Corte. En ese mecanismo de democracia directa que consagra la Constitución. Por supuesto, por eso es que debemos ir a una consulta. Segundo, ¿por qué se da este tema? Porque perdieron las elecciones del 23F, prohibido olvidar, perdieron Quito, Guayaquil nunca lo tuvieron, perdieron Cuenca, Machala, Amanta, Puerto Viejo, Santo Domingo, Ibarra, Ambato, etcétera. 9 de las 10 ciudades más grandes del país, importantes son todas, perdieron. Entonces hoy dicen, ajá, si no cambiamos la Constitución podemos perder en el 2017. Por eso quieren cambiar la Constitución. Como dice el presidente Correa los días sábados, no nos engañemos. Por eso quieren cambiar la Constitución. Segunda cosa, no es dable que se ajuste la Constitución al requerimiento de un movimiento. Repito, todos tenemos derecho a tener un proyecto político, pero no a reformar la Constitución en lo que me conviene. Mire, sería como, y hago una analogía, fallo el penal, hoy que estamos futbolizados, y cambio las reglas del juego. Ahora yo cobro de 3 metros en vez de 11, o agrando el arco a 35 metros para que la 35 mete el gol. No, señor, hay que respetar la Constitución, aquella Constitución que fue aprobada, más allá de los 300 años que usted hizo clara referencia, pero más allá de eso, porque se pueden cambiar las cosas, pero más allá de eso, quieren cambiarla porque le conviene a un proyecto político, no Fabricio y amigos. Hay que consultarle al pueblo, porque solo el pueblo puede hacerlo, ya que el pueblo aprobó lo que ahora está en la Constitución. Si cambia la Constitución como se ha planteado, ¿Guillermo Lasso será candidato en 2017? La idea de Creo, yo soy asambleísta nacional y dirigente de Creo, es lanzar la candidatura de Guillermo Lasso al 2017. Pase lo que pase. Por supuesto, pues es que nuestro proyecto político funciona de acuerdo a cómo está la Constitución y las reglas del juego. Nosotros no pretendemos cambiarlas para que se acople a nuestra necesidad. No, señor, tiene que respetarse la Constitución y las reglas del juego. Tercero, no solamente menciono lo que dijo el presidente Correa, menciono lo que dijo Bolívar. Bolívar mencionó, y aquí lo tengo claramente escrito, porque ustedes utilizan mucho a Bolívar y está bien. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerlo y él a mandarlo, de donde se originan la usurpación y la tiranía. Palabras de Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819 en el Congreso de Angostura. ¿Por qué será, pregunto yo a la opinión pública, que los países menos democráticos del continente son los únicos 3 que tienen esto de la reelección indefinida? Los señores Castro, 55, ya va para 56 años en el poder. 56 años en el poder, Fabricio y amigos. Ahí no hay, en mi opinión, no puede haber una democracia porque no existe la alternabilidad. La Venezuela de Chávez y ahora de Maduro, 15, 16 años. El señor comandante Ortega me parece que ya está a 30 o algo así en Nicaragua. Todo el resto de países que han escogido el sistema presidencialista, no parlamentario, tenemos lo que se llama la alternabilidad, la alternancia en el poder, como basamento precisamente de esa democracia que todos queremos respetar. Yo creo que, termino con esto, Alianza País tiene todo el derecho de poner un candidato a la Asamblea, candidato a la Asamblea, candidato a la Presidencia de la República, pero de acuerdo a las reglas del juego escritas, no cambiándolas porque les conviene. Estoy convencido que existe una evidente, o están evidenciando el fracaso al cual Rafael Correa hizo mención, que sería un fracaso que Alianza País no tenga alguien que le tome la posta. Yo en lo personal creo que hay gente muy valiosa,
Pero cambiar la Constitución, y no me vengan a decir que no es el plato fuerte de estas enmiendas, es la reelección de por vida. Correcto, queda clara la intervención de Patricio Donoso. Doctor Salim Saidán, en la historia de la Constitución del Ecuador, ¿hay antecedentes de normativas que permitan la reelección indefinida de un primer mandatario? Porque, claro, la Constitución del 98 establecía elección sin límite para, por ejemplo, diputados, alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, en esa Constitución del año 98, pero para presidente no. En historias o en la historia de la vida republicana del Ecuador, ¿hay antecedentes de reelección sin límites para un presidente? Hay dos antecedentes puntuales, pero yo creo que al margen de eso también hay que recordar algo y hay que hacer una precisión a lo dicho por el asambleísta Donoso. 13 de las 18 democracias de América Latina tienen prevista la figura de la reelección bajo sus distintas modalidades. Puede ser la reelección consecutiva o no en el cargo, saltada, por ejemplo, como en Chile. Así es. Que es un sistema interesante de En Brasil reelección. me parece que también hay esa posibilidad. En Brasil igualmente, saltando un periodo, no es consecutiva, pero está prevista la reelección. A Michelle Bachelet no se le ocurrió cambiar la Constitución cuando terminó su primer gobierno, cuando tenía gran popularidad. Esperó, respetando la Constitución, que pasen los 4 años del señor Piñera y luego fue candidata. Eso es jugar con las Arquitecto, reglas. permítale por favor al doctor proseguir. Entonces hay 13 democracias de las 18 de América Latina que tienen prevista la reelección y solamente hay 3 países centroamericanos en donde está vedada definitivamente la figura de la reelección. Entonces esa es una presión importante que hay que hacer. Y por otro lado, sí, efectivamente hay 2 antecedentes en la historia del derecho constitucional. Sin embargo, esta figura de la reelección indefinida sí parecería que va a tener algunas particularidades. Del artículo 104 al 114 de la Constitución que pretende ser enmendado, pretende dar pie justamente a una reelección indefinida para todo cargo de elección popular. Yo creo que eso debería estar acompañado, eso sí, de una legislación secundaria complementaria. Hay que reforzar las reglas de control del gasto público, para que no haya abuso de los fondos públicos al momento en que se desarrolle una campaña electoral. Eso sí es importante para que justamente no haya una situación de desventaja, no se genere una situación de desigualdad. Claro, ayer tuve la oportunidad, doctor, si me permite, en una entrevista radial de dialogar con Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral, y él reconocía que el CNE no tiene un instrumento jurídico para, por ejemplo, controlar lo que se puede llamar campaña anticipada, que es un elemento que podría ser incorporado en futuras reformas al Código de la Democracia. Así es, y tampoco son extensivas, por ejemplo, a la candidatura de presidente de la República, la exigencia de que renuncie 6 meses antes a su cargo. Lo que sí existe, por ejemplo, para el Procurador General del Estado, al que le exigen que renuncie 6 meses antes si quiere postular para la reelección, o si quiere integrar la terna que va a ser presentada por el presidente de la República. Me parece que eso sí sería saludable, pensar en una reforma legal en ese sentido, de que se permita optar por la reelección siempre y cuando exista una renuncia anticipada y haya un control efectivo de los recursos estatales, para que no se genere esta desventaja en perjuicio del resto de candidatos. Ciertamente, eso sí es una tarea pendiente para la Asamblea Nacional, de que se reforcen las reglas de los procesos electorales, que se revise el Código de la Democracia para que puedan existir mayores controles. Por otro lado, también creo que hay que recordar que la doctrina política lo que dice es que la reelección indefinida tiene efectos perniciosos cuando existe debilidad institucional. Entonces hay que hacer una valoración integral de cuál es la dinámica del Estado, cómo están funcionando las instituciones, para que se pueda hacer una evaluación apegada a derecho, digamos, de los efectos reales de la reelección indefinida. Muchos, por ejemplo, hablan de lo saludable que sería la continuidad, digamos, de una suerte de premio que recibiría la elección, de la reafirmación de la confianza del pueblo en su gestión ante la eficiencia registrada en su gestión, y un castigo para quienes han sido ineficientes en la gestión. Vimos una experiencia similar en el proceso del 23 de febrero. Autoridades de oposición del oficialismo no fueron reelectas justamente por una suerte de castigo del electorado a la ineficiencia en la gestión. Ese es uno de los factores que también hay que evaluar. Entonces hay que enfocar la discusión, yo creo que hay que reencauzar la discusión hacia lo jurídico antes que a lo político. Me parece que las objeciones que se han presentado en cuanto a la reelección indefinida han sido más políticas que jurídicas. Y sí hay que centrarnos en el análisis de si es procedente o no canalizar esta propuesta a través de la enmienda y por qué razón se exige de que se lo haga a través de la reforma parcial
como plantean algunos movimientos políticos. Y claro, el tema de la reelección fue, digamos, la génesis de esta discusión que finalmente ha sido acompañada por otras 16 enmiendas constitucionales. Y le pregunto a Jimena Ponce, ¿hay cuestionamientos a varias de esas propuestas? Por ejemplo, el modificar un artículo vinculado a la acción de protección, limitando su aplicación a lo que diga la ley. La ley limitará, dice, la aplicación de esa acción y por lo tanto puede ser inadmitida. Se habla también de supuestos límites al ejercicio de la democracia directa para presentar pedidos de consulta popular. Menciono estos dos temas porque han sido de alguna manera cuestionados por varios sectores que consideran que aquí podría haber una vulneración de derechos y garantías ya consagradas en la Constitución. ¿Cuál es su opinión y su explicación, asambleísta? Bueno, yo creo que esos ejemplos que usted señala son básicamente de aclaración, es decir, la norma constitucional debe darnos mucha claridad para poder hacer luego de eso la normativa secundaria o para tener la aplicación directa que también dice la Constitución es aplicable en esa forma. En el caso de la acción de protección, se señala, se mantiene la acción de protección, es decir, no se la está eliminando de ninguna manera, por lo tanto no se regresa, no es restrictiva, no retrocede en términos de derechos. ¿Y qué se dice? Se le pone límite a los abusos. Es decir, quien esté de acuerdo, quien esté en contra de poner límites a los abusos, pues bueno, creo que tendrá que argumentar con mucha más fuerza. Pero aquí lo que estamos señalando es que la enmienda que va determinada para lo que tiene que ver con la acción de protección tiene que básicamente definir con mayor especificidad en qué casos puede ser o no aplicada la acción de protección. Es eso básicamente, no se restringe, ni se recorta, ni se disminuye esa capacidad de la Constitución para la protección de derechos. De eso creo que hay absoluta claridad. En el tema de las consultas populares hay dos elementos. Hay uno que se señala con especificidad la consulta popular que está determinada para los que pueden realizarse desde las diferentes jurisdicciones territoriales, puede hacérselo a nivel parroquial, a nivel cantonal, deben tener aplicación en el ámbito de sus competencias y de su jurisdicción territorial. Ese me parece que es una aclaración absolutamente necesaria. Es decir, me preguntaban el tema de puertos, pero dice, ¿cómo pueden tener alguna decisión, una consulta popular respecto al tema de puertos? Pero si es un tema de política pública, que tiene que decir, entonces todos los puertos funcionarán de tal manera, todos tendrán participación estatal o participación privada en tal medida, no puede ser aplicada, pues a nivel nacional tendría solo una aplicación territorial. Esa es una de las aclaraciones importantes que se está realizando. Y por eso el tema de sobre cualquier tema, sobre cualquier materia, me parece que es lo que dice ahora la Constitución, se lo restringe a los temas y elementos que son parte de su competencia. Es decir, me parece que ahí es marcar la cancha con claridad para algo que racionalmente debe ocurrir en beneficio de la democracia. ¿Por qué se quiere elevar a la categoría constitucional la comunicación como servicio público? Bueno, aquí me parece que damos consecuencia a una serie de elementos que ya plantea la misma Constitución, de darle la vuelta a que el esquema, el funcionamiento de la sociedad tiene que ver con el cumplimiento de la satisfacción de los derechos del ser humano, de aquellos que le permiten tener un buen vivir, sobre la satisfacción de los intereses del mercado. Y en ese sentido, ¿qué elementos configuran todos los derechos del buen vivir? Pues aquellos que están descritos en el régimen del buen vivir, y la comunicación dentro de ellos es un elemento importantísimo, como ya lo debatimos justamente cuando estábamos aprobando la ley de comunicación, la ley orgánica de comunicación, en la que la comunicación es un elemento que cohesiona o puede también fragmentar la sociedad en la medida en que se ha utilizado, visto entonces como un derecho, visto como un derecho y como un servicio público que tiene que ser entregado por entidades públicas, privadas y comunitarias, como ya dice la ley, pero regulado con un órgano rector que determine ciertos elementos importantes, con un órgano controlador como son las superintendencias, pues esa es la necesidad ahora de la enmienda, colocarlo entonces como un servicio público. Creo que son elementos que nos permiten tener, insisto, en el caso de la comunicación como un derecho, mayor certezas. Yo particularmente le veo más bien como un ejercicio progresivo en la consecución del derecho. Y me parece que de esta manera se fortalece un elemento importantísimo, insisto, que es la construcción de este ligamento, de este elemento coligante, que es la comunicación para construir sociedad. Desde mi perspectiva como asambleísta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, no podemos concebir un sistema de comunicación, unos flujos de la comunicación, una responsabilidad sobre la comunicación que estén absolutamente sueltas y desligadas de la política pública, por ejemplo, de educación. Ahí hay responsabilidades absolutamente claras y por eso, desde esta perspectiva,
perspectiva, nuestra necesidad de que la comunicación como un servicio público pues sea entonces, tenga ciertos elementos y ciertos parámetros en su gestión, entrega y funcionamiento. Asambleísta Patricio, nos he puesto 3 elementos acá: la acción de protección, el tema de la democracia directa a través de las consultas plebiscitarias y el tema de la comunicación. Su criterio respecto de aquello. El 21 de julio acudimos a la Corte Constitucional y entregamos este escrito denominado Amicus Curiae. Amigos de la Corte. Porque le estamos diciendo a la Corte, escúchennos, tenemos derecho, somos la principal fuerza política de oposición y así no lo fuésemos. Y todavía no tenemos la respuesta de cuándo nos van a oír. Ojalá nos oigan antes de que tomen una decisión y no quede para las calendas griegas. Ojalá, primera cosa. Segunda, hemos acudido a la Corte y le hemos dicho, y vamos a ir en audiencia, cuando se dé, hablar de la acción de protección, se están restringiendo derechos. Hablar de las consultas populares que tienen pleno derecho en la Constitución de hacer los gobiernos descentralizados, los GATS. Vamos a hablar del tema de la reelección de por vida, que es una barbaridad de orden conceptual. No por otra razón, el presidente Correa dijo que sería un gran daño afectar las reglas del juego y dijo que la reelección indefinida es una barbaridad. En fin, tercero o cuarto, temas inherentes a la comunicación. Si la comunicación es un servicio público, la gente se va a preguntar, ¿y cuánto hay que pagar? Pues porque un servicio público se lo paga contra la prestación de un servicio de agua potable, la luz eléctrica. Eso es un servicio público. Hay que pagar por tener el agua, por tener la luz. Vamos a tener que pagar por una comunicación manejada por quién, desde el poder central, desde el poder público. No, señor, más allá de que la ley de comunicación es inconstitucional. Y hay una demanda, y la Corte Constitucional ha pasado más de un año y no se ha pronunciado. ¿Por qué no se pronuncia la Corte sobre un tema tan importante? Pregunto yo a la Corte. Se incluyeron temas, por ejemplo, del linchamiento mediático. Jimena, si hubiese existido la figura del linchamiento mediático, no nos hubiésemos enterado de las trafacías del señor Vladimiro Montesinos en el Perú. No nos hubiésemos enterado de las trafacías de las dictaduras del Cono Sur. No nos hubiésemos enterado de lo que pasó con Pedro Delgado, nunca. No hubiésemos sabido del caso Watergate, porque hubiese sido acusado el Washington Post de un linchamiento mediático. Yo no puedo estar de acuerdo con este tema, porque yo jamás en mi vida, jamás me he enterado de un caso de corrupción, sino es a través de ustedes los periodistas. Nunca ha venido el vecino a contármelo. Por eso es que, y entre otras razones, se ha demandado la inconstitucionalidad de la ley de comunicación. Ahora quieren ir un paso más allá, establecer como servicio público. Estamos totalmente en contra. ¿Por qué no le preguntamos al pueblo? ¿Por qué no le preguntamos al pueblo estos temas? Por eso es que hemos acudido a la Corte, y por eso es que si la Corte no toma la acción que nosotros creemos debe tomar, no tenemos el menor temor de preguntar al pueblo. Y si el pueblo dice sí, pues de sí, ahí radica la verdadera soberanía. Nos preguntaron sobre casinos, gallos y toros, y hoy se niegan a preguntarnos sobre un tema tan trascendental como es la elección de por vida. Rápidamente, termino porque veo que estamos apurados. 6 nefastas, sí señor, 6 nefastas experiencias reeleccionistas en nuestra América. Porfirio Díaz en México, 7 veces presidente, 27 años. Y mire usted, Fabricio, acucioso periodista que es usted, lo que pasó en México. Anastasio Somoza en Nicaragua, Alfredo Stroessner en Paraguay, Joaquín Balaguer en la República Dominicana. Dictaduras absolutas, pues, con esto de la reelección indefinida. Fujimori y Menem intentaron la reelección indefinida. Y mire usted cómo acabó su aventura. Repito lo que le dije a usted. A Michelle Bachelet no se le ocurrió cambiar las reglas del juego para aplicar la Constitución chilena, que es una reelección pasando un periodo. Yo creo que no podemos pasarnos por sobre el pueblo. No podemos hacerle ole como en los toros al pueblo, torearnos del pueblo y aprobar aquí porque tienen 100 asambleístas. Preguntémosle al pueblo lo que el pueblo aprobó el 28 de septiembre del 2008. Queda clara la posición de Patricio Donoso. Cierro con Salim Saidán. Planteaba 3, obviamente van a necesitarse varios programas para desmenuzar los 17 enmiendas. Yo he escogido algunos de los temas y yo había mencionado acción de protección, el tema de la consulta popular, el tema de la comunicación como servicio público. Su opinión jurídica, doctor, al respecto. Sí, con respecto a la comunicación, yo creo que se podía haber planteado una propuesta proponiendo que la información sea considerada como un servicio público. Yo no estoy de acuerdo con que la comunicación sea un servicio público, porque el acto de comunicar es un derecho. Pero eso sí, obviamente, el acto de comunicar comporta el transmitir información, y esa información obviamente puede ser de interés público.
y hay que preservar el interés del destinatario de esa información. Es decir, hay que preservar la dimensión social de la libertad de expresión, que ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para garantizar derechos, se puede considerar como servicio público a la información. De hecho, yo creo que la comunicación y la información tienen un carácter multifacético. Pueden comportar derechos, pero también servicios públicos para justamente garantizar derechos de la ciudadanía a estar bien informada. Ustedes tienen un ejemplo, por ejemplo, en cuanto al derecho al agua. El derecho al agua está reconocido como tal, como un derecho, pero también se presta el servicio público de agua potable, por ejemplo. El reconocimiento del agua como un servicio público no es excluyente en relación al derecho. Correcto. Y asimismo podríamos hablar del transporte, de la educación, de la salud. El hecho de que se lo considere como un servicio público de ninguna manera desconoce el carácter de derecho que tiene, por ejemplo, la comunicación. Creo que por ese lado hay preocupaciones innecesarias. Por el lado de la acción de protección, mi preocupación se centra en el incorrecto uso de la palabra inadmisión. En realidad se debería hablar de improcedencia, no es lo mismo inadmisión que improcedencia. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se confundieron ambos términos. La inadmisión tiene relación con la incompetencia del juez en razón de que no es competente por el territorio o en razón de que se ha demandado a la persona equivocada, que no es autora del acto que se está impugnando, por ejemplo. Eso en cuanto a la inadmisión. Y la improcedencia va en relación a las causales de improcedencia que están descritas en la ley, en el artículo 42. Entonces, creo que hay una confusión en cuanto a inadmisión e improcedencia. Creo que lo correcto era hablar de improcedencia y, por otro lado, creo que hay que recordar lo que dice el artículo 101 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Lo que dice es que cuando la propuesta suponga restricción de derechos y garantías y tenga por objeto o como efecto esa restricción, se tiene que canalizar a través de una nueva constitución y la convocatoria de una asamblea constituyente. ¿Y el tema de las consultas? En este caso, el problema es que podría tener como efecto la restricción de derechos si es que la regulación que apruebe la Asamblea Nacional no es, digamos, conforme con la Constitución. Lo mismo pasaría con el derecho de participación y los mecanismos de democracia directa que se asegura a través del artículo 104 y la consulta popular. Por ejemplo, a mí me parece muy razonable que a los gobiernos autónomos descentralizados les restrinjan el derecho, la potestad de convocar a una consulta popular solamente respecto a los temas de su ámbito de competencia. Me parece muy razonable eso. Habrá que analizar un poco más si es que la otra propuesta que restringe la iniciativa ciudadana para convocar una consulta popular es o no razonable, porque parecería que ya están previstas en la Constitución dos restricciones, en materia de tributos, en cuanto a la organización político-administrativa, inclusive en cuanto a la explotación de recursos en áreas protegidas y zonas de intangibles, lo que pasó con el Yasuní. Yo creería que la iniciativa ahí solamente está en la Asamblea Nacional. Entonces hay tres restricciones que están contempladas en la Constitución. Ahora, en cambio, ¿cuál va a ser el criterio para establecer cuándo es procedente y cuándo no es procedente una consulta popular convocada desde la ciudadanía? ¿Va a quedar eso abierto al criterio de la Corte Constitucional? Me parece que el quitar la expresión sobre cualquier asunto sí puede comportar un margen de discreción muy amplio para la Corte Constitucional en el momento en que examine una propuesta de enmienda en este sentido. Muy claro. Doctor Selim Zeidan, gracias por su tiempo. Arquitecto Patricio Donoso Chiriboga, muy gentil. Ingeniera Jimena Ponce León, gracias por la presencia. A nuestros distinguidos invitados, insisto, el tema es amplísimo, 17 temas sobre modificaciones constitucionales presentados pues por Alianza País a la Asamblea y la Asamblea a su vez en un pedido de calificación a la Corte Constitucional. Vamos evidentemente en el futuro a seguir analizando, desmenuzando estos aspectos y aguardando el pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a este tema. Una pausa.